Players, al fin llegó la actualización 1.5. En 1 o 2 meses tendremos la actualización de la 1.6. Y en este video trataremos sobre todas las cosas nuevas que vino en la 1.5, así como algunos datos muy importantes que tienes que saber. Acá te dejo un listado con los temas que trataremos en este video. Y comencemos. En primera instancia tenemos a Millie, la nueva personaje que vino en la actualización junto con su nueva skin. Lo podemos desbloquear cuando acabamos todas las ruinas, o sea, toda la historia hasta la 1.5. Hace unos días acabo de sacarlo y en estos momentos estoy probándolo. Y la verdad mis primeras impresiones del personaje son muy buenas, ya que el primer top ha logrado un tiempo en Trial 11 que es de 2 minutos y algo, y su poder no es nada bajo comparado con los otros personajes. Podría tener actualmente el golpe más poderoso, pero aún es muy pronto para decirlo. Hay que ver cómo se desenvuelve el nuevo ranking del trial y vamos a ver si la gente lo utiliza o no lo utiliza, pero por su diseño y su aspecto sí me agrada. Y solamente hay dos maneras de desbloquearlo. Primeramente puedes comprarlo con dinero en cualquier momento y en cualquier lugar, pero la segunda manera es un poco más complicada. Tienes que terminar toda la historia, como ya acabo de mencionar, y te costará 1500 gemas. Completamos finalmente toda la skin de Millie. Al tener los 5 ítems juntos podemos desbloquear la habilidad del traje, que nos da un 10% de probabilidad de recuperar 50 de MP. O sea, lanzamos un ataque cualquiera y hay un 10% de probabilidad de que ganemos MP. Al parecer el nuevo personaje va a tener el golpe más poderoso de todos comprobado, y pueden ver acá una demostración. En segunda instancia vamos a hablar sobre la bomba pegajosa, que era la mejor habilidad del 1.4, pero ha sido nerfeada y ahora solo hace 750% de daño, pero ha sido nerfeada un montón. En este ejemplo te pondré a prueba cómo lo nerfearon. Antes esto pasaba. Money and the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. La cosa es que antes la bomba hacía muchísimo más daño y no se comparaba, pero actualmente la bomba aún se puede usar de alguna otra manera, combinando bien las habilidades. En esta tercera parte hablaremos sobre el nuevo modo que agregaron para guardar nuestra cuenta. Anteriormente solo podíamos registrarnos y guardar nuestro progreso con la Google Play, pero ahora se puede hacer con ambos o con uno solo. Por ejemplo, puedes guardarlo solo con el correo, o en mi caso yo tengo guardado en ambos. Puedes ver que sí se puede guardar en ambos, y en este momento voy a mostrar cómo cambiarte de cuenta. Me voy a cambiar a otra cuenta, voy a darle cerrar sesión, lo mantenemos pulsado ya, y se cerrará la pantalla y volveremos a la pantalla de inicio.
Nos dirigimos al apartado de cuentas y yo puedo ingresar por cualquiera de estas dos formas. Como yo lo tengo vinculado a ambos, puedo ingresar por cualquier forma, pero el correo es mucho más práctico y mucho más eficiente. Solamente tenías que haberte vinculado ya estando tu cuenta anteriormente. Y ya, simplemente pongo acá el nombre, el correo y la contraseña, nada más. Simplemente para crearte una cuenta es avanzar un poco en el juego y luego tienes que registrarte poniendo un nombre, un correo y una contraseña. El correo tiene que ser verdadero porque cualquier problema por ahí te estén comunicando para que puedas recuperar tu cuenta o algo parecido. Eso sería todo lo más importante. Ahora procederé a ingresar a una cuenta. Voy a ingresar a mi cuenta secundaria. Y como vieron, tiene menor tiempo de juego, es mi cuenta secundaria. Y si se puede ingresar ahora a muchas más cuentas de un dispositivo. Y una noticia muy importante para los que seguimos Epic Conquest 1 y seguimos la historia. Al fin se va a revelar qué pasó con Edna. Y en este pequeño fragmento de la escena al final de 1.5 nos revelan que probablemente la 1.6 conozcamos y volvamos a ver a Edna y qué pasó con la historia que envuelve a estos personajes. En la siguiente versión estaremos averiguando más. No pude grabarlo esto es una recuperación de otro idioma, pero prácticamente lo que dice es que le va a invitar una cena en su casa a Clarice y Chase y a todo el grupo. Y probablemente vive Edna con Aleister en su restaurante o en su casa. Simplemente nos queda esperar para saber más noticias. Y finalmente el primer evento realizado por el juego llamado la cacería del tesoro dura prácticamente 15 días, lo pusieron a 16 días y lo que consiste prácticamente es obtener premios, por ejemplo oro, cupones, y estos cupones se pueden canjear por diferentes objetos. Ya en los diferentes días, por ejemplo en el día 1, en el día 2, en el día 3, tienes que buscar las llaves. Prácticamente creo que son 3 llaves por día. Eso está yendo así hasta el día 4. 3 llaves y se busca por todo el mapa y 3 cofres. Tienes que buscarlos. Igual en el día 2 3 llaves y 3 cofres. En el día 4 igualmente. Todo se reinicia. Y tendríamos que buscar, como dice el evento, 21 cofres en total serían. En algún momento serán menos llaves y menos cofres. Así que para buscar el ítem más valioso, el especial ítem, que va a ser el Reforge Coupon. El Reforge Coupon es un ítem que lo podemos localizar en la herrería. Y en donde está Toto el ayudante. ¿Qué hace este ítem especial? Este ítem lo que nos permite es cambiar una de estas dos habilidades que vienen por defecto. Estas habilidades anteriormente no se podían cambiar con nada, o se tenía que construir muchísimas espadas y que te salga evasión o probabilidad de crítico. Tenías que destruir y construir espada por espada y eso salía muy caro. Pero con este ítem especial podrías modificarlo a cualquier habilidad que tú gustes. Por ejemplo, necesitas el cupón Reforges. En este evento te promete darte al menos uno, o no especifican bien, pero creo que te van a dar al mínimo uno. Y puedes cambiarlo por el ítem que desees, por la estadística que desees. También incluyeron dos nuevos NPCs que se encuentran al lado derecho y al lado izquierdo de la herrería. Y simplemente con los cupones que te dan en las cofres puedes intercambiarlos por diferentes objetos. Como ya vieron, se puede intercambiar por alma vendaval, que es un ítem muy importante si quieres sacarte la armadura
la última armadura más poderosa. Y en esta parte también puedes canjear diferentes ítems o objetos que necesites. Por ejemplo, cobalto, hueso. Para mejorar un arma te piden diferentes materiales. Por ejemplo, si necesitas uno, puedes venir con tu cupón e intercambiarte lo que necesites. Los cupones que te dije te dan en los cofres del evento, de los 21 cofres. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker soup game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Nah, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on Shark Week. Raw, time to go up, gone, deuces goodbye. I got a world to see, and my girl, she wanna see Rome. Caesar make you